Buenas tardes amigos de Facebook. Aquí el sembrador salió a sembrar. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Hoy el tema es el plan de salvación. Acá estamos con mi esposa Gaby. Buenas tardes amigos. Bueno, yo soy Marco, ella es Gabriela. Vamos a hacer un estudio en vivo del tema de salvación. Es un tema muy importante. Hemos buscado con ella y encontramos muchísimos versículos, mínimo 30, y vamos a tratar de hacerlo en el tiempo de una hora o un poquito más. Y bueno, que sea la voluntad. Queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Siempre el enemigo hace de todo para poder impedir la palabra de Dios. Siempre está el diablo queriendo poner palos en la rueda. Pero bueno, hoy glorificamos a Dios y a través de su Hijo, porque estamos en Cristo. Esta prédica de en vivo va dirigida tanto a creyentes como no creyentes. Hoy especialmente se lo dedicamos a los no creyentes, o los que están en otras religiones que están lamentablemente confundidos, y el plan de salvación de Dios no es lo primero en los púlpitos. Volvamos a la Biblia, buscate una Biblia, búsquense una Biblia, amigos, vos, hermana, hermano. Volvamos al discipulado en las iglesias, que sea un prioritario el discipulado y la oración, porque el Señor entramos a su presencia mediante la oración y por el Espíritu Santo. Donde haya dos en mi nombre, allí estaré yo, dice el Señor. Así que vamos a empezar como siempre con la alabanza del Padre Nuestro. Para el sembrador salió a sembrar. Un saludo a todos mis hermanos, un abrazo. Ahora la alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es el reino y el poder El Señor. Sí. por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder
Amén. Gracias, Señor, por este día. Y empezamos. El sembrador sale a sembrar la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy es la salvación. La salvación. ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿En qué consiste la salvación? ¿Y de quién viene la salvación? Bueno, primero que nada, el Dios verdadero, el Dios único y verdadero, viene la salvación a través de su Hijo. Porque Dios dio a su Hijo para que seamos salvos. El tema central de la Biblia, de la Génesis, Apocalipsis, es la cruz del Cristo. Juan, es la ley y los profetas son hasta Juan, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tenemos que ser salvos? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de el destino final de los que no creen en Jesucristo es el infierno, la muerte eterna, la segunda muerte, la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a empezar con Romanos, que tengo marcado, le voy a leer Romanos, a ver. Vamos a ver cómo considera Dios al hombre, porque muchos dicen que soy bueno, yo no maté, yo no delinquí, yo no hice nada, soy una persona buena, por lo tanto merezco el cielo. Pero sin embargo los buenos tampoco entran al cielo. Jesucristo es la puerta. Vamos a ver por dónde pasa exactamente como está escrito. Escrito está. Vamos a remitirnos a la palabra de Dios y vamos a tener la seguridad de lo que le estamos diciendo es la verdad, porque tenemos el respaldo de este verbo hecho carne que se manifestó como el unigénito Hijo de Dios y nos trajo esta palabra. Él es desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito, y nos vino a hablar de la salvación. Su obra, que redentora, aquel que se interpuso por nosotros en la cruz, y por su muerte nosotros fuimos salvos. Vamos a ir profundizando. A primera vista siempre podemos presentar un evangelio simple, bien claro es la idea de presentarlo, pero vamos a ir entendiendo más básicamente, sobre todo los no creyentes, de qué es la salvación, de qué tenemos que ser salvos y quién es el autor de la salvación. Si nosotros podemos comprar esa salvación de alguna manera, si nosotros podemos, con nuestros esfuerzos humanos podemos ser salvos, vamos a ver cómo es. Bueno, vamos a Romanos, capítulo, ya les digo, Romanos, bueno, vamos a Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias a esta ley conocemos lo que es pecado y lo que no, ¿sí? He aquí lo que el Señor habla de los seres humanos, cómo somos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso, buscad a Dios. Hoy es el día del arrepentimiento y de pecados por el nombre precioso de Jesucristo. Esto es Romanos 3, capítulo
del 10 al 20. Bueno, ahora vamos a continuar entonces, vamos a continuar entonces con el tema de Corintios. Vamos con el tema de 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justamente Dios nos salva de la ira venidera, el cual Dios no admite el pecado, Dios no tiene relación con el pecado. Jesucristo vino porque el hombre no pudo ser salvo, el hombre no puede por su fuerza llegar a Dios. ¿Quién subirá al cielo? Se preguntan todos, ¿quién subirá al cielo para poder salvarse? La religión es, el significado de religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios, pero no pudo ni con la torre de Babel llegar a Dios, una torre altísima que edificaron. Por lo tanto, el Señor vio ese orgullo humano de poder llegar hasta Él, hacer un puente hasta Dios, o hacer una escalera al cielo, como dice una canción. Sin embargo, Él descendió. ¿Quién es subir al cielo? Cristo es el que descendió. Él descendió del cielo. María, la Madre de Dios, le dio a luz, pero a través del Espíritu Santo, que es el Padre. El Padre es el que dio al Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio ¿a quién? Dio a su Hijo, al unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, a vos te lo digo que estás escuchando en Facebook, a vos hermana, a vos hermano, que estás alejado de la palabra de Dios, que ya casi te olvidaste de lo que es haber sido salvo, haber sido librado del pecado y de la ira de Dios, de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual. Cristo te dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero bueno, eso era, vamos a seguir entonces. Y vamos ahora a Tesalonicenses. Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Del 9 al 11. Dice, 5, 9 al 11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la cruz de Cristo. No nos puso Dios para ira a todas las criaturas, porque Dios amó a todos, amigos. Nadie es exento, cometió tantos pecados que Dios no te puede perdonar. Si estés donde estés, si estás en una cárcel, si estás en lo peor de las drogas, tirado totalmente perdido en el pecado, Dios te ama y quiere recuperarte porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Continuamos rápidamente porque hay muchos versículos y cuando Dios habla con muchos versículos significa que el tema es central. De hecho, la cruz de Cristo es el tema central porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué tenés, Gaby? Vos hablabas Sí. de la Virgen que dio a luz Sí. a un niño. Bueno, tenemos Okay. Mateo 1:21 y Mateo 1:23, ¿no? Dice, sí. y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. He aquí Dios con nosotros. Precioso el Cordero, el cual que cuando Él se bautizó, descendió el Espíritu Santo sobre Él, ¿sí? Estando en el río Jordán. Qué imagen potente, qué imagen del preludio de la gracia de Jesucristo, la gracia, porque Dios nos da gratuitamente, gracia es gratuito, es gratis, la salvación. Así que, amigo, no te esfuerces queriendo llegar al cielo con obras, ¿sí?
o haciéndolas, peleando contra el pecado, porque el Espíritu Santo es el que te da ese poder. Sin el Espíritu Santo no podés combatir contra la carne, los deseos de la carne, la gloria del mundo, los deseos de los ojos, las tentaciones. ¿Eh? Solamente Cristo te va a dar ese poder de poder ser salvo eternamente. A ver, vamos a continuar. A ver qué más tenés. Mateo 7, 13, 14. Sí. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amén. Y muchos son los que entran por ella, Sí. porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y Sí. pocos son los que la hallan. Amén. Cristo es la puerta. El Salmo 25 dice, alzad puerta vuestras cabezas. Nosotros también somos puertas porque abrimos la puerta de nuestro corazón para Cristo. El corazón es los pensamientos, ¿saben? El alma, los pensamientos. Perdón, el Salmo 149 es ese. El 24. Ah, Alzad vos puertas estás en el vuestras 24, cabezas. está bien, Sí, sí. así el El 24. 149 también muestra que el Señor habrá de venir a salvar el mundo entero. Claro. Y habrá de habrá de traer justicia a las naciones. A eso se refería David. Que toda la palabra de Dios habla de Cristo en realidad. Ella tiene razón, porque el Salmo 149 también es Cristo viniendo con sus millares de millares. Bueno, aquí lo que habla es que hay que entrar por la puerta. Por la puerta estrecha. ¿O qué Claro. más tenés, por favor? Yo No, mientras tanto, ella busca el próximo. Yo, sí, ¿tenés algo que explicar? Decime. No está bien. Bueno, segunda de Pedro 3, capítulo 9, dice, bueno, con respecto a Pedro, porque muchos dicen que Cristo no va a venir, que nosotros decimos que Jesús viene pronto, ¿no? Porque se han dado muchas señales en todo el mundo con respecto a lo que está planteado en Mateo 24, por ejemplo, se han cumplido todas las señales. El reloj profético también de Israel nos muestra que se van cumpliendo todas las cosas, aunque incluso el intento de construir el tercer templo, que está en Apocalipsis, que la bestia habrá de sentarse como Dios haciéndose pasar por Dios, y tiene que haber un templo donde sentarse. Por lo tanto, se están cumpliendo también la profecía de la reconstrucción del tercer templo, que está implícito en ese versículo del Apocalipsis. Entonces, seguimos adelante. Bueno, ahora voy a leerles Tercera de Pedro, a ver si lo tengo marcado, a ver dónde lo tenía, acá está. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento, la misericordia de Dios. Él no retarda su venida, no es que no viene, no va a venir, no es que tarda tanto y tenemos que ponernos a jugar, a cometer todos los pecados que comete el mundo, porque así pasa hoy en la iglesia, así está pasando hoy. Velad y orad. ¿Velamos cómo? Manteniéndonos en santidad, mantengámonos en la santidad. Santifique, el que se santifica, santifíquese todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia una esposa sin mancha. Vistámonos con el vestido de Cristo. El Señor nos santificó, nos dio vida eterna y tenemos que manifestarnos como hijos de luz, como santos. Así el Señor nos dice que nos separemos. El que invoca el nombre del Señor, aléjese de iniquidad. El temor de Dios, hay que temer a Dios, temamos a Dios, a todas las iglesias. Hay ángeles que traen mensajes en Apocalipsis a las 7 iglesias y les marca lo que está bien y lo que está mal. Incluso hay una de la cual vomitará de su boca, va a ser rechazada, porque se mezcló tanto con el mundo, ama tanto al mundo, y hablo a los que entienden de la sana doctrina, que vivimos tiempo de ultra apostasía, otro signo de que estamos en los tiempos finales. El Señor Jesucristo, Dios no retarda su venida. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos procedan a arrepentimiento, todos. Así que bueno, seguimos, porque tenemos varios versículos. ¿Cuál más tenés? No sé, vos estabas en Pedro, ¿no? Primera Sí, de Pedro yo ya leí.
3, ¿vos tenés? No, 1, léelo, del léelo. 8 al 9. Sí, léelo, por favor. Léelo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de Que vuestras la almas. salvación de vuestras almas. Sí. Y ahí terminó. Bueno, ese es el fin del que cree en Jesucristo, la salvación de vuestras almas. ¿De qué nos salva el Señor? Nos salva de la ira de la ira. Porque el Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa en hebreo? Significa, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él cargó todos los pecados en la cruz de Cristo. Él vino a reemplazarnos a nosotros por la condenación que teníamos si no venía el Señor Jesucristo, si Él no se interponía por nosotros. Él cargó todos nuestros delitos, todo lo que nos llevaba a dónde? A la ira de Dios, a la muerte eterna, al infierno, le llaman algunos, al Seol. ¿eh? El alma debe ser salvada. Y el único que puede darnos salvación, viene de Él la salvación, el único que puede darnos salvación, y viene de Él la salvación, y viene de Él su Santo Espíritu, es toda la obra, viene de Dios Padre. Él nos dio la salvación a través de su nombre, y su nombre es Jesucristo. A ver qué más dice el Chichi. Como estás diciendo, Sí, estamos en 1 de Juan 4:14. exacto. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre Sí. ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ajá. Y tenemos ahora Hebreos Ok. 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Nos salva de manera perpetua, y siempre intercede por nosotros. Y si alguno hubiera cometido pecado, tenemos un abogado en los cielos. Por lo tanto, Él siempre intercede por nosotros y nuestra salvación es perpetua. Ahí vamos viendo la clave que contradice a los que la salvación se pierde y que por nuestras obras tenemos que santificarnos. Nos santifica la fuerza de Cristo en la obediencia. Tenemos que obedecerle, tenemos que estar... Vamos a cometer errores, porque el que dice que no peca miente contra la verdad, porque es tan alto el parámetro, es tan alto lo que es guardar la ley por nuestras fuerzas, que solamente Dios nos da a través de su poder esa fuerza. ¿Qué más hay? Con la gracia. Con la gracia salvadora y con su Santo Espíritu, para mantenernos en el camino. Él nos encamina, Él produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Cómo lo produce? Con su Santo Espíritu produce el querer como el hacer. Tenemos Tito 2, 11, 12. Sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Exacto, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación de nuestro entendimiento, para mostrarnos a través de él su ley, como habíamos dicho, no hay bueno ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora el Espíritu Santo nos produce en nosotros ese querer como el hacer. Ese querer conocerlos al Señor más profundamente, y la palabra de Dios nos santifica constantemente, nos lleva a guardar y a entender qué es lo que agrada a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Tengamos fe en que Él va a alabarnos, va a renovar nuestro entendimiento a través de su Santo Espíritu, y por obedecerle, por poner en práctica su palabra, vamos a madurar y vamos a darnos cuenta que también somos disciplinados cuando cometemos pecado adrede, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios castiga, es mejor ser castigado por Dios que venga la ira por causa de haber entregado nuestro cuerpo, nuestra mente a la esclavitud del pecado, a el Dios con minúscula de este mundo, que es Satanás, que dirige y rige todos los sistemas del mundo. Todos los sistemas del mundo.
tenemos Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, es regalo, don, regalo de Dios, es la salvación. ¿Qué más? Después tenemos segunda de Timoteo 1 del 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Bueno, nos llamó con llamamiento santo. Él nos llama, nos separa del mundo, de este sistema perverso, así como en Sodoma y Gomorra fueron salvados como Lot y su familia, excepto la esposa que miró hacia atrás y fue convertida en sal. Y bueno, fue salvado. Fue salvado ¿por qué? Porque él salió de este sistema del mundo del pecado. Él se sentía muy mal de ver todos los días tanta injusticia, tanto pecado. Así también el Señor Jesucristo hoy te llama para que te arrepientas. Primero tenés que arrepentirte, saber que sin Dios, sin Cristo no podés, tu alma está caída. Sin Cristo no hay fuerza, no hay forma de que vos llegues a Dios con la religión, ni siendo bueno. Me recuerda a la parábola del hombre que vendió todo lo que tenía y compró un campo. Y imagínense hoy por hoy que vos vendas todo lo que tenés y por el reino de Dios. No te digo que vayas y quedes en la pobreza total. Lo que quiere decir esta parábola es que tenés que renunciar al mundo, renunciar a todo lo que vos amás del mundo, ¿sí? Y priorizar, poner a Cristo primero, buscar el reino de Dios primero, dice, y lo demás viene por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia es la cruz de Cristo, porque Él pagó todos nuestros pecados en la cruz. Si nosotros lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da esta potestad, este poder de poder ser hijo de Dios, porque viene de Él el poder. Nosotros no podemos ser hijos de Dios por nuestras fuerzas. Así que tranquilo, el Señor es que te agarra de la mano y te lleva a transitar por las aguas, ¿sí? Como con Pedro, que le dijo, vení, caminá, y caminó sobre las aguas, pero tuvo dudas. Vos no tengas duda, el Señor es vivo, el Señor resucitó, y el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que habrá de volver a buscar a su iglesia y salvarla de la ira que viene sobre este mundo, sobre los juicios que vienen sobre este mundo. ¿Qué más tenemos? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Gracias, Señor, por salvarnos, porque éramos perdidos sin vos, Padre amado. Sin vos no podemos ser salvos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Hijo, por el Padre. Juan 3:17 Sí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, exacto. sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito es mi Padre. Bendito. Y esta es la condenación, Sí, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. venía la luz. El sembrador salió a sembrar. Esta es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Vamos a sembrar y alguna semilla habrá de caer en pedregales, otros entre espinos, otros no dará una raíz profunda y vendrá el sol y lo secará, pero otras darán fruto a 70, a 30, a 70 y a 100 por uno, como dice la parábola del sembrador.
Este que compró el campo, vendió todo lo que tenía y compró el campo porque había un tesoro, y el tesoro es Cristo. Él dejó todo por el Señor, todo, todo, como los apóstoles que dejaron todo. Vení y seguime, le decían a Tomás, vení y seguime, le decía a Juan y a Pedro. Dejaron las redes al instante y lo siguieron. Así, el Señor hoy te llama, hoy es el día aceptable. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, dice la palabra. Abrir los oídos, abrir los oídos. El Señor va a abrirte los ojos a través de esta increíble buena noticia que traemos, que es la salvación, la prédica del Evangelio, la salvación de tu alma, la salvación de la ira de Dios venidera sobre este mundo, para toda la humanidad. ¿Qué más dice? Hechos 2:21. ¿No? Sí, pero no sé a ver qué ibas a decir de acá. Sí, decime. Porque dice, Solo eso, 2:21. Hechos 2:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Está mal eso, ¿no? Sí, está mal, porque Bueno, está bien, ese es otro tema. está hablando de otro tema. Bueno, no importa. ¿Cuál es el Sí, en siguiente? realidad acá estábamos hablando de... Me confundí, era Hechos 4:12. 4:12, ahí está, perdón. Pero igual, la palabra de Dios es rica y preciosa, porque queremos hacer la voluntad de Dios en este espacio, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Queremos hacer la voluntad de Dios, por eso oramos y pedimos que sea conforme a su policía. El Señor nos da palabra, que la palabra recorra el mundo, dice, y haga lo que Él quiera, y no vuelva a Él vacía. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Cuál otro? Y continuamos avanzando. Le damos gloria a Dios exaltando su palabra. Esa es una forma, no solamente tenemos que decir gloria a Dios de alegría y con gozo, sino que también tenemos que darle gloria con nuestra propia vida, porque Él nos llamó a santidad. Así que separarnos del mundo, separarnos del pecado. Tenemos que arrepentirnos, para vos que no sos creyente, tenés que arrepentirte de todo tu pecado, de todo lo malo, el Señor va a perdonarte por la fe en su muerte y su resurrección, porque Él Él resucitó al tercer día, perdón, se me mezclan las palabras un poco, debe ser un poco por el calor, pero bueno, sigamos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Así que todavía hay tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Hoy es el llamado, porque mañana puede ser tarde, mañana podemos morir, podemos perder la vida, y por eso te digo, hoy es el momento de arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre. Tenés que reconocer que sin Dios no podés vivir, sin Dios no podés hacer las cosas bien, sin Dios no se puede nada, sin su Santo Espíritu no podemos guardar la santidad. Así que le rogamos a Dios hacer su voluntad. Seguimos. Después tenemos acá Hechos 13:47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es para luz, Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Vino a los gentiles. Gracias, Señor, porque esta salvación se extendió a todo el mundo por intermedio de tu nombre precioso, que es Yeshua, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que murió en la cruz y se resucitó al tercer día. Dios le levantó, operando con su poder, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene oído para oír, que oiga la palabra de Dios. Porque la palabra, dice, por la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. ¿Qué más dice? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Amén. ¿Qué más tenemos? Vamos, seguimos. La palabra habla por sí sola. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Fuimos enemigos, ahora el Señor nos hizo sus amigos y guardamos sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos, guardemos los mandamientos de Cristo, que es uno de los mandamientos, es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu hermano como a ti mismo. Amemos, amemos, amemos a nuestros hermanos, amigos de las iglesias. Tengamos en cuenta a los que necesitados, a los enfermos, a los ancianos, a los que están tirados en la calle. Amemos también al mundo, a los perdidos. Romanos 5, Sí. 7, 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro. Romanos 10, 9, 10. Sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Padre. Gracias, hermoso Señor Jesucristo, tu nombre. Dice, Sí. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Otro. Quedan esos, ¿no? Bueno, Este me parece sí. que era el que no, Ok. A ver, ¿qué el más? que no iba. Bueno, entonces culminamos con el último, entonces ese es el último, ¿no? Sí, Culminamos con el último y vamos a terminar con una alabanza. El Señor, lo rogamos al Padre, oramos porque vos que no conocés a Cristo, comiences a abrir los oídos. La salvación es un regalo de Dios, por eso vamos a concluir con este versículo y a ver, ¿esto qué es? ¿Apocalipsis? Apocalipsis Sí, 7:10. a ver qué dice. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación viene a través de la fe en esta muerte del Señor en la cruz y la sangre es la que nos purifica. Su sangre nos renueva el entendimiento, su Santo Espíritu nos renueva el entendimiento. Pidámosle a Dios esa sabiduría y Él nos da en abundancia, dice Santiago, porque tenemos que leer su palabra. De ahí viene la salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cómo lo conocemos al Señor y cómo conocemos a Dios? A través de inquirir cómo Él pensaba, cómo Él andaba en la tierra y cuál era la obra de salvación. Ese es el plan de salvación para nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo vamos a entender la sabiduría? Por su palabra, la semilla que Dios nos mandó plantar a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el arrepentimiento de obras muertas, dice la palabra, por la fe en su sacrificio en la cruz, que Él resucitó de los muertos. Él es el primogénito de toda la creación, Él es el verbo hecho carne, Él vino por nosotros para salvarnos de este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, de las destrucciones del diablo, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Él nos trajo esta salvación, Él vino a protegernos con su sangre, Él nos purifica constantemente, Él nos enseña a vivir conforme a las Escrituras. Venid a mí, dice, mi yugo es fácil, amigo, el yugo del mundo es mucho más difícil, te lo digo que cuando no estaba en el Señor Jesucristo, sufría, lloraba, me iban malas cosas, tenía tiempos buenos y tiempos malos, tiempos buenos, tiempos malos, pero con Cristo se vive en gozo, aún en las tribulaciones, aún en los problemas más grandes nosotros tenemos gozo y paz. Son los frutos del Espíritu, por eso
busquemos este poder de ser hechos hijos de Dios, porque pronto está por cumplirse en el mundo tremendas cosas que habrán de venir, juicios que habrán de caer sobre esta tierra, guerras, rumores de guerras, peste, ya pasamos una gran peste, el COVID-19, acuérdense de eso, ¿eh? No se olviden que todavía están anunciando en la OMS que van a venir nuevas pestes, que tengamos cuidado que puede que se aproxime. Esto no va a terminar. Pestes, cuando es pestes es en plural, pestes, hambre. El hambre es tremendo, amigos, sufrir hambre es tremendo. Muchos países ya están sufriendo el hambre, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener pronto el Mundial. Yo no estoy en contra del fútbol, pero es como pan y circo, no se enojen conmigo, pero es una forma de desviar la atención de lo que pasa realmente en la sociedad, en el mundo entero. Por eso guardémonos del mundo, nosotros a los cristianos, velad y orad, porque la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso unámonos, porque dice que el amor el amor cubrirá multitud de pecados en la iglesia, así que amaos unos a otros, ese es el mandamiento de Cristo. Acuérdense que el amor, todo el que hace algo por el prójimo, es el cumplimiento de la ley, ¿sí? El cumplimiento de la ley, porque nosotros no guardamos la ley para salvación, pero cumplimos la ley ¿cómo? Amando a nuestro prójimo. Bueno, vamos a terminar con una alabanza, que Dios lo bendiga a todos, ¿sí? ¿Querés un saludito? Sí, un saludo para todos los hermanos y amigos. Un saludo. Bendiciones. Bendiciones para ellos. La bendición más grande es tener a Cristo, aún en las tribulaciones, porque tenemos la esperanza y la fe de que habrá de venir y nos va a resucitar. Porque estamos vivos, habríamos de ser transformados y en un abrir y cerrar de ojos nosotros estaremos para siempre con el Señor. Aquel que no viéndolo creímos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Terminamos entonces ¿cuál tenés ahí? Vamos a terminar con un salmo. Que Dios bendiga a todos. Le pido oración por este ministerio. Que oremos unos por otros. Oremos todas las iglesias unos por otros para que conozcan al verdadero, para que volvamos a la palabra de Dios, para que volvamos al discipulado, a esto que es básico y central. ¿Qué implica la salvación? ¿De dónde viene la salvación? ¿Qué es el Espíritu Santo que el Señor nos dio para entender su palabra, para consolarnos, para redarguirnos, instruirnos en justicia, para conocer verdaderamente quién es Dios? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Terminamos con qué salmito, con 121, hoy que tenemos. Terminamos con el Salmo 121. Reina Valera, 1960 estamos. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios, son los cielos y la tierra. No vendrá tu pie al resbaladero.
aquí no se dormirá, Él te guardará cuando es, y ahora y para siempre. El Señor, ven a te amamos ahora y para siempre. Es, y ahora y para siempre. Gracias. Es, y ahora y para siempre. Es, y ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Gracias, papá.